Hola, hola fusionadores, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Ludus en español para el canal. En el día de hoy vamos a estar viendo un masito, un deckcito que encontré que funciona a la perfección con Mimético, otro de los héroes nuevos que ha llegado con la última actualización dentro de Ludus y que a mí particularmente dentro de los tres que ya he estado probando es el que más me gusta. Tiene muchísima regeneración de vida, puede tanquear sin mayores complicaciones, deja out a uno de los integrantes de la composición rival y realmente es una carta sumamente completa. Como les digo siempre y antes de arrancar con el video del día de hoy, no olviden suscribirse, dejar un buen like, compartir el canal con sus amigos, activar la campanita también para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus, además obviamente de nuevos decks y nuevas cositas que podamos llegar a traer al canal. Ahora sí, sin más, vamos a arrancar con el video del día de hoy. Bien, ya estamos dentro de nuestro juego, ya estamos dentro de Ludus y este es el éxito que les quería mostrar. Acá tenemos a Mimético, bueno, ahí tenemos la salud, el daño, velocidad de ataque, alcance, etcétera, en cuyo el enemigo más cercano lo elimina del campo de batalla durante 3 segundos, le inflige 201.000 y también se lo regenera. Y tenemos el patrón de mejora también, que no es lo más fuerte que tiene esta carta, pero aún así nos va a servir como para poder tanquear una barbaridad. Ya lo van a ver en acción, de hecho vamos a mandar partida para que no quede un videito tan largo. Y alguna salvedad que tenemos que hacer, bueno, justamente 613 poder general de la cuenta, nos saca casi 100%, es muchísimo. Pero aún así vamos a intentar jugarle de igual a igual. Yo creo que con sacar unas cuantas vidas podemos estar satisfechos con que el deck funciona y funciona de buena manera. Bueno, primera rondilla para nosotros, no hay tanta diferencia de nivel de cartas, sí tiene muy fuerte el patocóptero, así que hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a ir por el veneno acá, que nos dé un poquito de ventaja a la hora de arrancar la partida. Recordemos que hubo cambios en el tema del veneno. Ahora mete mucho más daño en menor cantidad de tiempo. En realidad mete la misma cantidad de daño, pero en menos tiempo, con lo cual es más daño al principio de la partida. Acá ya vamos a empezar a conseguir a nuestro Mimético. Clave para Mimético estar en primera o segunda línea. Su velocidad de desplazamiento no es tan alta, no es tan rápido al moverse, como si lo puede ser Grisáceo. Entonces, sí o sí lo tenemos que colocar en primera o segunda línea. También para poder absorber daño, porque ya van a ver que Mimético aguanta una barbaridad. Segunda ronda, a ver si la podemos quedar con ya un genio que está bastante bien parado. Sí, va a ser segunda ronda para nosotros. Vamos a empezar a meter un poquito de presión, lo cual nos viene muy pero muy bien. Lo más interesante de Mimético claramente su definitiva. Es lo que lo mantiene con vida y lo que hace claramente la diferencia con respecto a otros héroes que no terminan de ser tanques ni tampoco meter tanto daño. Bueno, Mimético hace las dos cosas. No solamente tanquea, se regenera mucha vida, sino que además mete una cantidad de daño abismal. Pero bueno, ya lo van a ver obviamente cuando tengamos la superfusión activa, porque ahora de momento solamente va a morder. Creo que acá ya no vamos a hacer más nada. Solamente va a morder y va a meter un buen daño. Pero solamente eso, no va a hacer nada extra. Después obviamente con la superfusión sí, se lo va a devorar y se lo va a liquidar. Clave el genio también en esta composición. Podrían probar una composición sin el genio, pero el genio le da ese empujoncito a esta. Bueno, obviamente vamos a ir por la épica acá. 12 fichas de invocación extra. Acá tenemos ya para fusionar ahí arriba a Mimético. Y de hecho, si podemos subir un poquito más el nivel, podemos alcanzar la superfusión en esta misma ronda. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Ok, Dragonino ahí, perfecto. Intentamos ver la piedrita que tenemos ahí abajo, que es un poquito molesta. La metalera también es clave. Hablando un poquito de la composición, el genio le va a dar ese empujoncito extra para poder conseguir su definitiva más rápido, poder ultear la mayor cantidad de veces dentro de una ronda. Ahí tenemos superfusión y además nivel 30. Está súper bien para Mimético. Podríamos probar Mimético sin otro tanque dentro de la composición. Sería un poquito extraño. A ver, como poder probarlo lo pueden probar, pero acá la metalera cumple el rol fundamental. También lo podrían probar con Don Madroño. Don Madroño también podría ser claramente una muy buena opción para acompañar a Mimético. Pero la metalera, al desplazarlos hacia atrás, le da un tiempito extra a Mimético para poder cargar. A ver, ya tiene la definitiva. Vamos a ponerlo en cámara normal. Bueno, justo me lo durmieron. A ver si puede... No, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Por qué no se comió el batracio? ¿Por qué no se comió el batracio? ¿Me lo vuelve a dormir? Ok, se fue a buscar al ojo ultrarrojo. Se lo come. Ojo a la regeneración. No lo puedo creer y me lo vuelven a dormir. Es que tiene una cantidad de control de masas tremenda. ¿Por qué si fue Mimético a correr al ojo ultrarrojo? No lo entiendo. Bueno, no importa. No importa, encima ya casi tiene el batracio. Tiene que subirle 3 niveles, ¿no? Para alcanzar la superfusión, claramente. Bueno, acá ya tenemos unos cuantos genios, ¿eh? También vamos preparando nuestro grifo. Abrimos la última piedrita que nos quedaba, lo cual es espectacular. Y acá ya podemos alcanzar la superfusión del genio. Vamos a bajar este. Perfecto. Superfusión de genio. Ahora sí le va a aportar una buena cantidad de energía extra para poder marcar la diferencia a nuestro pequeño Mimético. Grifo por acá arriba. Creo que acá ya no vamos a poder hacer mucho, ¿eh? Creo que vamos a mandar ronda.
3-3 en vidas. A ver si hace algo más. Bueno, vamos a alcanzar la superfusión ahí para poder hacerle frente. En el 3 contra 3 en superfusiones. Ahora sí, a ver. Otra rondita. Empieza a cargar mimético. Bueno, está el tema de la facción de la semana. A ver si se puede comer. No, es que fíjense, lo duermen en el stun. Ahora sí, se come el atrás el Lirón. Empieza a regenerar vida de a poquito. ¡No! Se dio vuelta, me lo convirtió. Me lo convirtió. Se va a comer el genio. Bueno, se recuperó con los... ¿Qué pasó ahí? ¿Se rebugueó? Bueno, pero fue ronda, fue partida, No sé qué está pasando, chicos. Está todo bugueado esto. No sé qué está pasando. ¡No! Metí mal el dedo, perdón. De la emoción. Pero bueno, nos quedamos con la ronda. Vamos a jugar el grifo ahí. Metalera por acá abajo. Podemos igualmente alcanzar otra fusión de metalera ahí arriba. Perfecto, ya empezando a preparar lo que es la superfusión. De hecho ya la podemos conseguir, y la vamos a buscar, me parece. Vamos a ver qué hace el otro, pero creo que vamos a buscar la superfusión de la metalera. Ahí está. 2, 3, 4 superfusiones contra 4 de él. A ver si podemos ver cómo funciona mimético, justamente. A ver si una ronda funciona bien como corresponde. Ok, le aplican el Fear. Mucho cuidado con el daño y el stun, por parte de su patocóptero. Mimético que va. Otra vez me lo convirtió. Es que la bonificación de la facción... ¡Ey! 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 ¿Pero por qué se come mi dragorino si era mío? Si era mío, ya se le había ido el efecto. No, bueno, mimético, o sea, lejos de carrearnos. Bueno, ojo, el genio. No, tampoco el genio. Lejos de carrearnos, mimético nos está troleando el game, Nos está troleando el game. 2-2 en vidas. Igual, no está todo perdido. No está todo perdido. Es que no me lo puedo creer, No me lo puedo creer. Es que, a ver, la bonificación de la facción de la semana es horrible. O sea, creo que es la que más detesto. Es demasiado al azar y eso no me gusta para nada. Necesitamos sí o sí la segunda, Ahí está, perfecto. Segunda superfusión de mimético. Ahora con 2 miméticos. Ahora lo único que nos falta es que nos convierta a los 2, ¿no? A ver, mimético. Ok, empieza a cargar las energías. Excelente acá. El genio que le da energía a los 2 miméticos. Empiezan a morder, empiezan a avanzar. Va a buscar a Batracio León. Esto va a ser ronda, pero va a ser paliza, Esto va a ser paliza. Lo vamos a dejar en una sola vida, chicos. Lo vamos a dejar en una sola vida. La derrota que nos viene bien, pero vamos a ir por la de la metalera. Jugado, de hecho, podría haber ido tranquilamente por el tema de la bonificación de derrotas, pero bueno, en fin. Cosas que pasan. Tenemos 6 superfusiones. Contra 4 de él de momento, Ok, 5. Si no alcanza la sexta, esto puede ser victoria para nosotros, sin arriesgarnos. No veo que llegue a la sexta, está vendiendo todo, pero le quedaron esas 2 piedras sin abrir. Ojo que esto puede ser victoria, Ojo que esto puede ser victoria. A ver nuestros miméticos. Victoria contra alguien de más de 100%. Obviamente la jugó mal, ¿no? Eso nos ayudó mucho. Fíjense lo que se regenera mimético. Es que no tiene ningún sentido la regeneración que tiene. Fíjense cómo se cura. Ya van a ver la estadística al final. El rival se ha desconectado. Esto es victoria, chicos. Le ganamos a alguien con 100% más de poder general de la cuenta. Obviamente esas 2 piedras le terminó costando caro. Y esto es lo que importa, verdaderamente. Se los voy a mostrar ahora con el tema de la estadística. Fíjense lo que se curó, lo que se recuperó también nuestro mimético y el daño que hizo. O sea, es descomunal. Es que esta carta está muy fuerte, Está muy fuerte. O sea, a mí mi mimético me encanta. Más allá de que ahí en el clan y en el grupo que tenemos del clan no les ha gustado tanto mimético. A mí la verdad es que me ha encantado. Tanqueó 5.7 millones de daño. Fíjense la comparativa con la metalera. 14 copitas que nos llevamos para casa, chicos. Y bueno, no me interesa comprar Floratrayeta de momento. Pero bueno, muchachos, este es el masito. Este es mimético. Ahí lo tienen. Hasta acá el video del día de hoy. Honestamente, y si me preguntan, mimético es la carta que más me ha gustado de las 3 que han salido. Muerta, como saben, todavía no la hemos conseguido. Me imagino que la semana que viene va a estar disponible para invocación por medio de cristales celestiales. Pero bueno, hasta que no esté disponible no la podemos probar acá en el canal para saber si realmente vale la pena o no. Más allá que en Gran Torneo muchos la han utilizado y me han dicho que es la más fuerte de las 4 cartas que han salido. En el próximo video vamos a estar revisando algún dexito con Floratrayeta, otro de los héroes interesantes que tenemos, que cumple más o menos la misma función que Dragonino, que Patocóptero, como para que se vayan haciendo una idea. Es un DPS que tiene además potenciadores de combate bastante interesantes. Así que, chicos, como siempre, antes de retirarme, no olviden suscribirse, dejar un buen like, compartir con sus amigos, activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Mi nombre es Architus y nos vemos en un próximo video. Adiós.